Cuando le propuse matrimonio, mi novia Charlotte se desplomó en el suelo llorando y gritando que sí, una y otra vez, mientras saltaba a mis brazos y daba vueltas en círculos. Pero luego vio el anillo de cerca, justo cuando se lo estaba poniendo, y la cara se le torció. Igual me dejó ponérselo en el dedo, pero la mano le temblaba y no dejaba de mirarlo como si no pudiera creer lo que estaba viendo. En el camino de regreso a casa, en vez de admirar el anillo como yo esperaba, se quedó con la mano escondida en el regazo. Y cuando le pregunté si le gustaba, me dijo: «Es que no puedo creer que hayas escogido esto», con una voz rara, hueca. Pensé que tal vez estaba demasiado abrumada por la propuesta, pero llegando a casa se lo quitó de inmediato y lo guardó en la caja, diciendo que no quería dañarlo. Casi discutimos cuando casi se le olvidó ponérselo de nuevo. A la mañana siguiente fuimos a un brunch con nuestros padres, y ahí fue cuando su mamá lo vio. Literal, soltó un suspiro de espanto. Su papá ni siquiera pareció contento ni dijo felicidades, solo preguntó si estaba intentando dar algún tipo de mensaje. Yo le dije que no, que simplemente lo había visto hermoso. Él cruzó una mirada con su esposa, como si se comunicaran telepáticamente. La mamá de Charlotte la llevó aparte y le susurró: «No tienes que seguir adelante con esto». No tenía ningún sentido, porque siempre me habían querido. Charlotte publicó nuestro compromiso en redes sociales, pero recortó la foto para que no saliera el anillo, diciendo que la luz estaba mala cuando sus amigas preguntaron por él. En los comentarios se la pasó inventando excusas de que estaba esperando fotos profesionales. Esa misma noche vino su mejor amiga, Mia. Charlotte le mostró el anillo, y Mia solo dijo: «Dios mío, de verdad lo hizo», y se fue sin siquiera felicitarnos. Publiqué en 3 foros de bodas pidiendo consejos sobre por qué todos estaban actuando raro con el anillo. Incluso subí fotos detalladas desde todos los ángulos. Cada post fue borrado en minutos, y me banearon de 2 foros por provocar obvio y trolear con contenido ofensivo. Una moderadora me mandó mensaje diciendo que, si las fotos eran reales, yo debería estar avergonzado de mí mismo. En el trabajo mencioné que me había comprometido, y una compañera me pidió ver la foto del anillo en mi celular. Lo miró 2 segundos, me devolvió el teléfono como si estuviera contaminado y dijo: «Bueno, eso sí que es una elección». Para la hora del almuerzo, ya todos en la oficina estaban cuchicheando, y mi jefe me apartó para decirme que, aunque mi vida personal era cosa mía, debería cuidar los límites profesionales. Fui de nuevo al joyero pensando que tal vez había un problema. Me recordó de inmediato y dijo que respaldaba su trabajo, que el anillo era exactamente lo que yo había pedido, con materiales genuinos y un acabado de experto. Cuando pregunté si otros clientes habían tenido problemas con diseños similares, me dijo que nunca había hecho otro igual y probablemente nunca volvería a hacerlo. Charlotte empezó a usar el anillo solo cuando estábamos solos y lo guardaba en la caja cada vez que salíamos. Cuando la confronté, dijo que no quería perderlo, pero yo sabía que mentía. En la cena familiar, su hermana lo vio y dijo: «Por favor, dime que ese no es el anillo real». Y cuando Charlotte asintió, su hermana se levantó de la mesa y se fue. Le pregunté a mi mamá qué pensaba, y cuando le mostré la foto, se quedó completamente en silencio antes de preguntarme si lo había comprado como una broma. Cuando le dije que no, me preguntó si estaba teniendo problemas de salud mental y sugirió que buscara ayuda. Las amigas de Charlotte empezaron a cancelar las reuniones para planear la boda, y su prima, que iba a ser dama de honor, se echó para atrás diciendo que tenía conflictos de agenda. Cuando fuimos a ver salones, la coordinadora vio el anillo y preguntó si estábamos seguros de querer seguir adelante con la reserva. Charlotte terminó llorando en el auto después, diciendo que no podía más. Le supliqué que solo me dijera qué tenía de malo el anillo, pero repetía que si yo no podía verlo, ese era justamente el problema. Lo revisé con lupa, buscando símbolos ocultos o imágenes ofensivas, pero para mí se veía completamente normal. Incluso lo mandé a tasar con otro joyero, que me dijo que valía exactamente lo que había pagado y que sí, era único, pero técnicamente bien hecho. Después de 2 meses, Charlotte me dijo que necesitaba hablar y me devolvió el anillo. Dijo que había intentado estar bien con él porque me amaba, pero que no podía casarse con alguien que pensara que ese anillo era aceptable. Que sus amigos y su familia le habían hecho una intervención preguntándole qué clase de persona regalaría ese anillo y que ya no podía defenderme más. Cuando le pregunté una última vez qué tenía de malo, solo negó con la cabeza y dijo: «El hecho de que de verdad no lo sepas lo hace todavía peor». Me dejó y me bloqueó. Cuando intenté vender el anillo en línea, la publicación fue eliminada en horas.
Ni siquiera las casas de empeño lo aceptaron. Uno de los dueños dijo que no quería esa energía en su tienda. Lo guardé en mi departamento y lo miraba todos los días, tratando de entender qué veían los demás que yo no veía. Era literalmente un diamante ovalado clásico con pequeños zafiros en la banda. Azul, porque era el color favorito de Charlotte. Yo pensé que era simplemente un anillo hermoso, normal, pero no tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Era literalmente un diamante ovalado clásico con pequeños zafiros en la banda. Azul, porque era el color favorito de Charlotte. Yo pensé que era simplemente un anillo hermoso, normal, pero no tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Pasaron 3 semanas después de que Charlotte me devolviera el anillo. 3 semanas en las que no hacía más que revisar ese maldito anillo cada noche, buscando algo, cualquier cosa que explicara por qué mi vida se había desmoronado. Lo miraba bajo la luz, desde todos los ángulos. Nada. Seguía sin entender, hasta que recibí esa llamada. ¿Mateo? La voz al otro lado de la línea me resultó familiar, pero no la ubiqué de inmediato. Soy Ricardo Campos, de la universidad, Ricardo. Tardé unos segundos en procesar el nombre. Habíamos sido compañeros en la carrera de ingeniería, pero perdimos contacto después de graduarnos. No habíamos hablado en casi 5 años. Ricardo. Sí, claro. ¿Cómo estás? Respondí confundido sobre por qué me llamaba después de tanto tiempo. Mira, esto va a sonar extraño, pero necesito hablar contigo en persona. Es sobre Charlotte. Mi estómago se contrajo al escuchar su nombre. ¿Qué pasa con Charlotte? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Puedes venir a la cafetería donde solíamos estudiar? La que está cerca del campus. No tenía nada mejor que hacer. Mi vida era un desastre de todas formas. Dame una hora. Cuando llegué a la cafetería, Ricardo ya estaba sentado en una mesa del fondo. Se veía incómodo, nervioso. Tenía una taza de café frente a él, pero no parecía haberla tocado. Me senté frente a él. ¿De qué se trata esto? Ricardo miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Trabajo en la misma empresa que Charlotte. Bueno, trabajaba. Renuncié hace 2 semanas. No sabía eso. Nadie lo sabía, excepto algunas personas del departamento. Se pasó la mano por el cabello. Mateo, hay algo que necesitas saber. Algo que todos en la oficina sabían menos tú. Sentí un peso en el pecho. Dímelo. Charlotte estaba teniendo una aventura con Daniel Ortega, el director de marketing, su jefe directo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una broma. Pero su expresión era completamente seria. ¿Qué? Llevaban meses. Todos lo sabían. Ellos no se esforzaban mucho en ocultarlo, la verdad. Salían juntos del trabajo, llegaban juntos por las mañanas, se encerraban en su oficina con cualquier excusa. Sentí náuseas. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque no estaba seguro de si debía meterme. No somos cercanos, Mateo. Pensé que tal vez tú lo sabías y lo aceptabas, o que era algo temporal. Ricardo bajó la mirada. Pero hace unas semanas escuché una conversación que me hizo cambiar de opinión. ¿Qué conversación? Charlotte estaba en la sala de descanso con 2 compañeras. Estaban hablando sobre tu propuesta de matrimonio, sobre el anillo. Mi mandíbula se tensó. ¿Y qué decían? Se estaba riendo, Mateo. Se estaba riendo del anillo, diciendo que era la excusa perfecta, que no podía casarse con alguien que le diera algo así, que Daniel ya le había prometido comprarle un anillo de verdad, de Tiffany, cuando su divorcio finalizara. Cada palabra era una puñalada. ¿Daniel está casado? Sí, con 2 hijos, pero le dijo a Charlotte que se iba a divorciar, que solo estaba esperando el momento correcto. Ricardo hizo una pausa. Charlotte dijo algo más. Dijo que necesitaban esperar a que tú compraras la casa que estaban financiando juntos, que una vez que la casa estuviera a tu nombre, ella terminaría contigo y se iría con Daniel, que no iba a desperdiciar 3 años de relación sin sacar algo a cambio. Sentí que el mundo se detenía. La casa. Habíamos estado ahorrando juntos para el enganche de una casa. Yo había puesto la mayor parte del dinero porque ganaba más, y el plan era que la casa quedara a nombre de ambos una vez que nos casáramos. Pero con el compromiso roto, legalmente la casa sería solo mía si seguía adelante con la compra. Por eso rompió el compromiso antes de que compraras la casa, dijo Ricardo leyendo mi expresión. Se dio cuenta de que su plan no iba a funcionar. Si esperaba más, la casa ya estaría en proceso y no podría reclamar nada. Me recosté en la silla, tratando de procesar todo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque renuncié cuando vi cómo trataba a la gente. Charlotte no es buena persona, Mateo. Y cuando me enteré de que su plan era básicamente estafarte, no pude quedarme callado. Ricardo sacó su teléfono. Además, tengo pruebas. Deslizó el teléfono hacia mí.
En la pantalla había capturas de pantalla de conversaciones, mensajes entre Charlotte y Daniel, mensajes donde hablaban de su relación, donde él le prometía dejar a su esposa, donde ella se quejaba de mí, diciendo que era aburrido pero útil financieramente. Seguí deslizando. Había una foto de Charlotte usando un anillo diferente, uno que nunca le había visto. El mensaje decía: cuando este sea oficial y no tenga que usar esa cosa horrible que Mateo me dio. Más mensajes, planes para el futuro. Charlotte calculando cuánto podría sacar de mí si lograban esperar hasta después de comprar la casa. Daniel riéndose, diciéndole que era inteligente. Hice capturas de pantalla de todo antes de renunciar, dijo Ricardo. Pensé que podrías necesitarlas. Me pasó una memoria USB. Está todo aquí. Los mensajes, algunos correos electrónicos, incluso fotos que tomé de ellos saliendo juntos del trabajo. Tomé la memoria USB con mano temblorosa. ¿Por qué hiciste esto por mí? Porque en la universidad fuiste buena persona conmigo cuando nadie más lo era. ¿Recuerdas cuando me prestaste tus apuntes durante todo un semestre porque estaba trabajando y no podía asistir a clases? Nunca te lo agradecí como debía. Ricardo se levantó. Ahora estamos a mano. Esa noche no pude dormir. Me quedé frente a mi computadora, revisando cada archivo que Ricardo me había dado. Había más de lo que esperaba. Correos electrónicos donde Charlotte le pedía a Daniel que le comprara cosas. Mensajes donde se burlaba de mis regalos, de mis gestos románticos, de todo lo que yo había hecho pensando que la hacía feliz. Encontré una conversación particularmente dolorosa, fechada 2 días después de mi propuesta. Charlotte: no puedo creer que haya elegido ese anillo. Es como si quisiera humillarme. Daniel: al menos ahora tienes la excusa perfecta para terminar con él sin verte mal. Charlotte: sí, pero quería esperar hasta después de la casa. Ahora tendré que actuar como que lo intenté, que realmente quise que funcionara, pero el anillo fue la gota que derramó el vaso. Daniel: eres brillante. Tu familia ya te está respaldando, diciendo que nadie los culparía por terminar con alguien así. Charlotte: mi mamá casi se desmaya cuando lo vio. Fue perfecto. Ahora todos piensan que Mateo es un idiota insensible. Cerré la laptop. Sentí una mezcla de rabia y dolor que nunca había experimentado. No era solo que me hubiera engañado, era que había orquestado todo meticulosamente. Había usado a su familia, a sus amigos, incluso el maldito anillo como parte de un plan para hacerme ver como el malo de la historia. Al día siguiente llamé al banco. Cancelé el proceso de compra de la casa. Perdería el depósito, pero no me importó. No iba a darle ni un centavo más de lo necesario. Luego investigué a Daniel Ortega. No fue difícil encontrar información sobre él. Tenía un perfil público en LinkedIn, fotos en redes sociales con su esposa y sus hijos. Su esposa, Valentina, era abogada. Eso me dio una idea. Pasé los siguientes días pensando en mi siguiente movimiento. No quería ser impulsivo. Quería que esto doliera tanto como me había dolido a mí, pero tenía que ser inteligente. Finalmente, tomé una decisión. Imprimí todos los mensajes, correos electrónicos y fotos que Ricardo me había dado. Los organicé cronológicamente en una carpeta. Luego busqué la dirección del despacho de abogados donde trabajaba Valentina Ortega. Un lunes por la mañana, me presenté en la recepción del despacho. Tengo una cita con la licenciada Valentina Ortega. No tenía cita, por supuesto, pero aposté a que mi aspecto nervioso y la carpeta en mis manos despertarían la curiosidad suficiente. La recepcionista hizo una llamada. 5 minutos después, una mujer elegante de unos 40 años salió de una oficina. Era Valentina. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, mirándome con curiosidad profesional. Necesito hablar con usted sobre un asunto personal. Es sobre su esposo, Daniel Ortega. Su expresión cambió inmediatamente. Por un momento, pensé que me echaría, pero luego miró la carpeta en mis manos y dijo: pase a mi oficina. Una vez dentro, con la puerta cerrada, le entregué la carpeta. No sé si usted sabe lo que su esposo ha estado haciendo, pero pensé que tenía derecho a saberlo. Valentina abrió la carpeta. Vi cómo su expresión pasaba de la curiosidad al shock, luego a la ira contenida. Revisó cada página en silencio. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. ¿Quién es usted? Soy Mateo, el prometido de Charlotte. O lo era hasta hace un mes. Hice una pausa. Ella rompió conmigo usando una excusa ridícula sobre un anillo. Acabo de enterarme de la verdadera razón. Valentina asintió lentamente. ¿Y por qué me trae esto a mí? Porque usted merece saber la verdad. Y porque imagino que, siendo abogada, sabrá exactamente qué hacer con esta información. Ella me estudió por un momento. ¿Qué quiere a cambio? Nada.
Solo quiero que se haga justicia. Ellos me usaron, me humillaron y planeaban robarme. Su esposo le prometió cosas que nunca iba a cumplir, usando a mi novia para su beneficio. Me levanté. El resto es su decisión. Salí de la oficina sin mirar atrás. Había hecho mi parte. Ahora tocaba esperar. No tuve que esperar mucho. 2 días después de mi visita a Valentina, Charlotte me llamó. Bloqueé el número. Luego intentó con mensajes de texto desde números desconocidos. Los ignoré todos. No tenía nada que decirle. Ricardo me contactó por la tarde. ¿Has visto las noticias de la empresa? No, ¿qué pasó? Daniel Ortega ya no trabaja aquí. Lo echaron esta mañana. Llegó seguridad. Lo escoltaron fuera. Todos estamos especulando sobre qué pasó. No dije nada, pero sonreí. Valentina había actuado rápido. Y hay más, continuó Ricardo. Charlotte está hecha un desastre. Llegó llorando hoy. Se encerró en el baño durante 2 horas. Algunos dicen que ella también va a ser despedida. ¿Por qué la despedirían a ella? Rumores de que tuvo algo que ver con el despido de Daniel. La gente habla, Mateo. Y en esta empresa, las relaciones entre jefes y subordinados están prohibidas. Si Recursos Humanos investiga, ella también caerá. Colgué sintiendo una extraña satisfacción. No había hecho nada ilegal. Solo había dado información a la persona correcta. Valentina había hecho el resto. Esa noche, Mia apareció en mi departamento. La mejor amiga de Charlotte. La que había dicho, Dios mío, de verdad lo hizo. Cuando vio el anillo. Necesito hablar contigo, dijo cuando abrí la puerta. No tengo nada que hablar con las amigas de Charlotte. Charlotte está destruida. No sé qué hiciste, pero Daniel la dejó. Su esposa presentó una demanda de divorcio y él culpa a Charlotte por todo. Ahora Charlotte está sola, va a perder su trabajo y está diciendo que tú arruinaste su vida. Me crucé de brazos. Yo no arruiné nada. Ella arruinó su propia vida. Mateo, ella cometió un error. No fue un error, Mia. Fue un plan para usarme, robarme y dejarme cuando ya no le sirviera. La miré directamente. Y tú lo sabías, ¿verdad? Mia bajó la mirada. Yo intenté decirle que estaba mal, pero no me dijiste a mí. Ninguno de ustedes me dijo. Me dejaron hacer el ridículo, gastar mi dinero en un anillo, planear un futuro con alguien que solo me veía como un banco. Empecé a cerrar la puerta. Charlotte tiene exactamente lo que merece. ¡Espera! Mia puso el pie para evitar que cerrara. Hay algo más que deberías saber. Sobre el dinero. ¿Qué dinero? El dinero que ahorraron juntos para la casa. Charlotte ya lo sacó. Todo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? La cuenta de ahorros conjunta. Ella fue al banco hace una semana y retiró todo. Dijo que era su derecho porque había contribuido. Corrí a mi laptop y abrí mi banca en línea. Entré a la cuenta de ahorros que Charlotte y yo habíamos abierto juntos. El balance mostraba 0. No puede hacer eso, dije, sintiendo la rabia subir. Ese dinero era de ambos. Técnicamente, si ambos tienen acceso a la cuenta, cualquiera puede retirar el dinero, dijo Mia. Yo se lo dije, le dije que estaba mal, pero ella dijo que tú le debías eso después de humillarla con el anillo. Revisé el historial de transacciones. Charlotte había vaciado la cuenta exactamente 2 días después de devolverme el anillo. Había sacado $58,000, dinero que yo había ahorrado durante 3 años. ¿Dónde está ese dinero ahora? Mia dudó. No lo sé exactamente, pero escuché que lo puso en una cuenta a su nombre. Dijo que lo iba a usar para empezar de nuevo cuando se fuera con Daniel. Llamé al banco inmediatamente. Expliqué la situación. Me dijeron que no podían hacer nada. La cuenta era conjunta. Charlotte tenía todo el derecho legal de retirar el dinero. Aunque yo haya depositado el 90%, pregunté desesperado. Lo siento, señor. En una cuenta conjunta, ambos titulares tienen acceso total. Debería haber considerado eso antes de abrir este tipo de cuenta. Colgué furioso. Charlotte me había robado. Literalmente me había robado los ahorros de 3 años. Mia seguía en la puerta. Lo siento, Mateo. Yo no sabía que iba a hacer eso hasta después. Vete, Mateo. He dicho que te vayas. Mia se fue, y yo me quedé mirando la pantalla de mi computadora. $58,000. 3 años de trabajo. Desaparecidos. Pero entonces recordé algo. Abrí mi correo electrónico y busqué los mensajes de Charlotte. Ahí estaba. Un correo de hace 2 meses, donde ella confirmaba que yo había depositado $52,000 y ella 6,000. Estaba todo documentado. Imprimí cada correo, cada mensaje de texto donde discutíamos cuánto habíamos ahorrado cada uno. Organicé todo en una nueva carpeta.
Al día siguiente, fui a ver a un abogado. Puedo demandarla, dijo el abogado después de revisar mi documentación. Tiene pruebas de que usted aportó la mayor parte del dinero. Aunque la cuenta era conjunta, en un caso civil podemos argumentar enriquecimiento ilícito. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año, y no hay garantía de que recupere todo. Hágalo, demándela por cada centavo. El abogado asintió. Necesitaré un anticipo de $5,000 para comenzar. Pagué el anticipo con mi tarjeta de crédito. No me importaba. Charlotte iba a pagar por esto. Mientras tanto, seguí investigando. Quería saber exactamente qué más había planeado Charlotte. Contacté a Ricardo de nuevo. ¿Puedes conseguirme más información sobre Charlotte y Daniel? ¿Qué hablaban en la oficina? Ya no trabajo ahí, Mateo, pero tengo contactos. Hizo una pausa. ¿Qué estás buscando? Cualquier cosa que pueda usar. Correos, mensajes, lo que sea. 2 días después, Ricardo me envió un archivo. Esto lo conseguí de una amiga que sigue trabajando ahí. Ten cuidado con cómo lo usas. Abrí el archivo. Eran correos electrónicos corporativos entre Charlotte y Daniel. Mensajes donde discutían proyectos, pero también mensajes personales que habían enviado por error usando sus cuentas de trabajo. En uno de los correos, Daniel le explicaba a Charlotte cómo manipular las cifras de un proyecto para hacer que su departamento pareciera más productivo. Era fraude corporativo, pequeño pero documentado. En otro correo, Charlotte le contaba a Daniel sobre cómo había convencido a un cliente de cambiar de proveedor a cambio de una comisión bajo la mesa. Eso también era ilegal. Guardé todo. No sabía si lo usaría, pero quería tener todas las cartas en mi mano. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. ¿Mateo? Era la voz de un hombre. Habla Daniel Ortega. Me quedé en silencio por un momento. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Sé que fuiste tú quien le dio información a mi esposa. No sé de qué hablas. No seas idiota. Apareció con una carpeta llena de mensajes entre Charlotte y yo. Mensajes que solo tú podrías tener. Su voz sonaba tensa, controlada. Arruinaste mi matrimonio. Tú arruinaste tu propio matrimonio cuando decidiste engañar a tu esposa. Mira, cometí errores, pero no tienes idea del daño que causaste. Mi esposa me está quitando todo. La casa, los niños, mi dinero. Todo. Bien. ¿Bien? Daniel soltó una risa amarga. ¿Sabes qué? Charlotte tenía razón sobre ti. Eres un perdedor resentido que... Colgué. No iba a escuchar sus insultos, pero la llamada me hizo pensar. Si Daniel estaba desesperado, Charlotte probablemente también lo estaba. Y cuando la gente está desesperada, comete errores. Decidí esperar. No haría nada más por ahora. Solo observaría cómo su casa de naipes se derrumbaba sola. No tuve que esperar mucho para ver los primeros resultados. Charlotte apareció en mi departamento un martes por la noche. No llamó antes. Simplemente tocó el timbre una y otra vez hasta que abrí la puerta. Se veía terrible. El cabello sin lavar, ojeras profundas, ropa arrugada. Nada que ver con la mujer perfectamente arreglada que conocí. Necesitamos hablar, dijo, empujando la puerta para entrar. No tienes derecho a estar aquí. Mateo, por favor, solo escúchame. Sus ojos estaban rojos. Perdí mi trabajo. Daniel me dejó. Mi familia está furiosa conmigo. Lo perdí todo. Bien, ella parpadeó, sorprendida por mi respuesta fría. Bien, ¿eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué esperabas? ¿Que te consolara? ¿Que te dijera que todo va a estar bien? Me crucé de brazos. Tú planeaste todo esto, Charlotte. Usaste el anillo como excusa para terminar conmigo y quedarte con el dinero de la casa. Eso no es verdad. Sí lo es. Tengo los mensajes. Sé todo sobre tu plan con Daniel. Sé que ibas a esperarte hasta que comprara la casa para poder reclamar la mitad. Sé que te burlaste del anillo con él, con tus amigas, con tu familia. Charlotte palideció. ¿Quién te dijo eso? No importa quién. Lo importante es que es verdad. Di un paso hacia ella. Y también sé que vaciaste nuestra cuenta de ahorros. $58,000 que me robaste. No te robé nada. Ese dinero era de ambos. Yo puse 52,000. Tú pusiste 6,000. Y lo sabes perfectamente. Charlotte se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Estaba furiosa, ¿está bien? Furiosa porque me diste ese anillo horrible y me hiciste quedar en ridículo frente a todos. El anillo no tenía nada de malo. Sí lo tenía, gritó, levantando la cabeza. Todos se burlaban de mí. Mi mamá casi se desmaya cuando lo vio. Mis amigas no podían creer que fueras tan insensible. Ese anillo era una humillación. Entonces solo tenías que decírmelo, decirme que no te gustaba y elegir otro juntos. La miré fijamente.
Pero no. Decidiste usarlo como excusa para terminar conmigo sin verte como la mala del cuento. Porque ya tenías a Daniel esperando. Daniel me prometió que se iba a divorciar. Daniel te mintió, como te mentía todos los días, y tú lo sabías. Solo querías creerle porque era rico, porque tenía posición, porque te prometió cosas que yo no podía darte. Charlotte empezó a llorar. No eran lágrimas delicadas, era llanto feo, desesperado. Lo perdí todo, Mateo. Mi trabajo, mi reputación, mi futuro. Daniel me culpa a mí por su divorcio. Dice que yo lo seduje, que yo arruiné su matrimonio. Y lo hiciste. Él me dijo que ya no amaba a su esposa. Me dijo que su matrimonio estaba muerto hace años. Y tú le creíste porque querías creerle. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia. Dime la verdad, Charlotte. ¿Alguna vez me amaste? Ella se quedó en silencio. Ese silencio me dio la respuesta. No, susurró finalmente. Al principio sí. Cuando empezamos a salir, sí. Pero después. Después empezaste a ser predecible, aburrido. Siempre tan bueno, tan comprensivo, tan normal. ¿Y Daniel no era aburrido? Daniel era emocionante, era peligroso, era alguien que todos querían pero que me eligió a mí. Se limpió las lágrimas. Contigo todo era fácil, con Daniel todo era intenso, hasta que su esposa lo descubrió y de repente ya no era tan emocionante. Charlotte no respondió, se quedó mirando el piso. ¿Por qué vaciaste la cuenta?, pregunté. Porque estaba furiosa, porque sentí que me debías algo después de 3 años, porque pensé que podía empezar de nuevo con ese dinero. Levantó la mirada. Lo siento, ¿está bien? Lo siento. Fue un error. No lo sientes. Solo sientes lástima de ti misma porque las cosas no salieron como planeaste. Sí, lo siento. Lo siento mucho. Mateo. Yo. Se levantó acercándose a mí. Podemos arreglar esto. Puedo devolverte el dinero. Podemos empezar de nuevo. Me levanté, alejándome. No. ¿No? Ya presenté una demanda civil contra ti por el dinero. Mi abogado dice que puedo recuperar casi todo, más los intereses y los costos legales. Charlotte se quedó inmóvil. ¿Me estás demandando? Sí, y voy a ganar. Tengo todos los correos donde documentamos cuánto depositó cada uno. Tengo los comprobantes de mis depósitos. Tengo todo. Mateo, por favor, no hagas esto. Ya perdí suficiente. No, todavía no has perdido suficiente. Abrí la puerta del departamento. Vete, Mateo. He dicho que te vayas. Ahora. Charlotte caminó hacia la puerta, pero se detuvo frente a mí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que fuiste tú quien le contó a la esposa de Daniel. Tú arruinaste todo por venganza. Yo no arruiné nada. Solo le di información a alguien que tenía derecho a saber la verdad. Ustedes arruinaron sus propias vidas con sus decisiones. Eres un hipócrita. Te haces el bueno, el noble, pero eres igual de vengativo que cualquiera. Tal vez. Pero yo no soy un ladrón. Yo no engañé a nadie. Yo no usé a otra persona para mi beneficio. La miré directamente a los ojos. Tú sí. Charlotte salió del departamento. La vi caminar hacia el ascensor, arrastrando los pies. Por un momento sentí algo parecido a la lástima, pero luego recordé todos los mensajes, todos los planes, todas las mentiras. Cerré la puerta. Al día siguiente mi abogado me llamó. Buenas noticias. Charlotte contrató un abogado y quieren negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Están ofreciendo devolver $40,000 si usted retira la demanda. No, quiero los 52,000 que puse, más los intereses, más los costos legales. Eso podría significar ir a juicio. Podría tomar meses. No me importa que vaya a juicio. El abogado suspiró. Está bien, les informaré. Esa noche, Ricardo me envió un mensaje. ¿Viste el Facebook de Charlotte? No había revisado las redes sociales de Charlotte desde que terminamos. Abrí mi laptop y busqué su perfil. Había publicado un texto largo. Hablaba sobre cómo había cometido errores, sobre cómo había perdido todo, sobre cómo estaba aprendiendo de sus acciones. Pedía perdón a todos los que había lastimado. Pedía una segunda oportunidad. Los comentarios eran brutales. ¿Segunda oportunidad? Le destruiste el matrimonio a un hombre con hijos. Robaste el dinero de tu novio y ahora te haces la víctima. Te despidieron por acostarte con tu jefe casado. Eso no es un error, es una decisión. Cerré la laptop. No sentí satisfacción al ver eso. Solo sentí nada. Charlotte había construido su propia trampa, y ahora estaba atrapada en ella. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Mateo? Era una voz de mujer. Habla Valentina Ortega.
Me enderecé. Licenciada Ortega. Solo quería informarle que mi divorcio con Daniel está avanzando. Gracias a la información que me proporcionó, mi abogado pudo demostrar infidelidad. Eso cambia completamente los términos del divorcio. Me alegro de haber podido ayudar. Hay algo más. Daniel mencionó en su declaración que Charlotte le prometió compartir dinero con él. Dinero que ella había sacado de una cuenta conjunta con usted. Hizo una pausa. Eso podría ser útil para su caso. ¿En serio? Sí. Si puede demostrar que ella planeaba usar ese dinero con su amante, eso refuerza su argumento de enriquecimiento ilícito. Le enviaré una copia de la declaración. Gracias, licenciada. No. Gracias a usted. Colgué y sonreí. Las cosas estaban cayendo en su lugar. La declaración de Daniel llegó a mi correo 2 días después. La leí completa, palabra por palabra. Daniel había admitido bajo juramento que Charlotte le prometió usar el dinero de nuestra cuenta conjunta para irse juntos de viaje a Europa una vez que se divorciara. Envié el documento a mi abogado inmediatamente. Esto es oro, dijo por teléfono. Con esto podemos demostrar que ella sacó el dinero con premeditación, no por impulso. El juez lo verá como robo planificado. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. Pero estoy seguro de que van a querer llegar a un acuerdo antes. Nadie quiere que esto vaya a corte con esta evidencia. Tenía razón. Una semana después, el abogado de Charlotte llamó al mío pidiendo reunirse. Me senté en la oficina de mi abogado mientras él hablaba por teléfono con el abogado de Charlotte. Podía escuchar solo la mitad de la conversación, pero era suficiente. No, mi cliente no aceptará menos de $52,000 más intereses. Sí, tenemos la declaración de Daniel Ortega. No me importa si su clienta no tiene ese dinero ahora mismo. Debió pensarlo antes. Puede pagar en cuotas, pero necesitamos un acuerdo por escrito y firmado ante notario. Colgó y me miró. Están rogando. Charlotte no tiene el dinero completo. Lo gastó. ¿En qué? Al parecer, en un auto. Compró un Mercedes usado pensando que iba a empezar su nueva vida con Daniel. Ahora tiene un auto que no puede pagar y ni siquiera tiene trabajo. Me quedé en silencio, procesando la información. Charlotte había sido tan estúpida como arrogante. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi abogado. Quiero que pague, todo. No me importa si tiene que vender el auto, si tiene que pedir prestado, si tiene que trabajar en 3 empleos. Quiero cada centavo de vuelta. Mi abogado asintió. Le diré que tiene una semana para conseguir el dinero o iremos a juicio. Esa noche Mía me llamó de nuevo. Esta vez no contesté. Me envió un mensaje de texto. Charlotte está desesperada. Sus padres no quieren ayudarla porque están avergonzados. Su hermana no le habla. Está sola. Ten piedad. Borré el mensaje sin responder. Al día siguiente, estaba en mi oficina cuando mi jefe me llamó a su despacho. Pensé que era sobre algún proyecto, pero cuando entré, vi a alguien más sentado ahí. Era el padre de Charlotte. Mateo, dijo mi jefe incómodo. El señor Ruiz quiere hablar contigo. Le dije que podían reunirse aquí en privado. Mi jefe salió, cerrando la puerta. Me quedé de pie sin sentarme. ¿Qué hace aquí?, pregunté. El padre de Charlotte se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Vine a pedirte que detengas esto, la demanda, todo. No, Mateo, por favor. Charlotte cometió errores, pero es mi hija. No puedo verla así. Entonces, tal vez debió enseñarle a no robar. Ella te devolverá el dinero. Solo necesita tiempo. Tuvo tiempo. Tuvo tiempo para gastarlo en un auto, en ropa, en quién sabe qué más. Ahora pagará las consecuencias. El padre de Charlotte se levantó. Siempre pensé que eras un buen hombre. Me equivoqué. Eres cruel. ¿Sabe qué es cruel? Que su hija me usara durante 3 años, que planeara robarme la mitad de una casa, que se burlara de mí con su amante. Eso es cruel. Lo miré directamente. Usted y su esposa la apoyaron cuando me humilló por el anillo. Ustedes nunca me defendieron, así que no venga ahora a pedirme compasión. El anillo era inapropiado. El anillo era azul, el color favorito de su hija. Eso es todo. Pero todos ustedes decidieron que era una excusa perfecta para hacerme ver como un idiota. Di un paso hacia él. Y lo peor es que funcionó. Durante semanas pensé que había hecho algo mal, que yo era el problema, hasta que descubrí la verdad. El padre de Charlotte no dijo nada más. Salió de la oficina sin despedirse. Esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, por favor léeme. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad ganó. Era de Charlotte. Mateo,
Sé que probablemente borrarás esto sin leer, pero necesito intentarlo. Tienes razón en todo. Fui egoísta, manipuladora, horrible. No tengo excusa. Daniel me prometió un futuro, y yo fui lo suficientemente estúpida para creerle. Pensé que merecía más de lo que tú podías darme, pero estaba equivocada. Vendí el auto, conseguí el dinero. No es todo, pero es la mayoría. Te puedo dar 45,000 ahora y el resto en pagos mensuales. Por favor, acepta. No puedo ir a juicio. Mi nombre ya está arruinado. Si esto sale en público, nunca podré recuperarme. Sé que no merezco tu perdón. No lo espero. Solo te pido que aceptes el dinero y terminemos con esto. Por favor. Leí el correo 3 veces. Sonaba sincero. Sonaba desesperado. Pero no me importó. Reenvié el correo a mi abogado con una nota. Ofrecen 45,000 ahora y pagos mensuales. Mi respuesta es no. Quiero todo antes de la audiencia o vamos a juicio. Mi abogado respondió. Entendido. La semana pasó. Charlotte no consiguió el dinero completo. El día de la audiencia llegó. Me senté en la sala de audiencias al lado de mi abogado. Charlotte estaba al otro lado con el suyo. Se veía destruida. Había perdido peso, su ropa era barata, su cabello mal cortado. El juez revisó los documentos. Escuchó a ambos abogados. Cuando le tocó hablar a Charlotte, apenas pudo articular palabra. Lloró frente al juez, admitiendo que había tomado el dinero sin pensar en las consecuencias. ¿Tiene el dinero para devolver al demandante?, preguntó el juez. Tengo 45,000, su señoría, y puedo pagar el resto en... El demandante está pidiendo 52,000 más intereses y costos legales. Eso suma aproximadamente $58,000. El juez la miró. ¿Puede pagar esa cantidad? Charlotte negó con la cabeza, llorando. El juez se dirigió a mí. ¿Está dispuesto a aceptar pagos mensuales? Mi abogado habló por mí. No, su señoría. Mi cliente quiere el pago completo. El juez suspiró. Entonces no tengo opción. Fallo a favor del demandante. La señorita Ruiz deberá pagar $58,000 al señor Mateo Vega. Si no puede pagar la suma completa, se embargarán sus bienes hasta cubrir la deuda. Charlotte se derrumbó en su silla sollozando. Su abogado intentó consolarla, pero era inútil. Salí de la sala sin mirar atrás. Mi abogado me alcanzó en el pasillo. Felicidades. Ganamos. No sentí felicidad. No sentí nada. Solo vacío. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar el dinero? Con el embargo, unos meses. Venderán lo que tenga de valor primero. Si no es suficiente, le descontarán de su salario cuando consiga trabajo. Asentí. Gracias por todo. Esa noche, el anillo seguía en mi departamento. Lo saqué de la caja y lo miré bajo la luz. Todavía no entendía qué era tan ofensivo de él. Tal vez nunca lo entendería. Pero ya no me importaba. Porque finalmente entendí que el problema nunca fue el anillo. El problema fue que se lo di a la persona equivocada. Decidí que era hora de venderlo y cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Publiqué el anillo en un sitio especializado de subastas. Esta vez no usé las fotos que había tomado antes. Contraté un fotógrafo profesional que captó cada detalle del diamante y los zafiros. En la descripción escribí, anillo de compromiso único, diamante ovalado de 1 quilate con zafiros azules en banda de oro blanco. Hecho por artesano certificado, jamás usado. Las ofertas empezaron a llegar en menos de 24 horas. Para mi sorpresa, un coleccionista ofreció $75,000, mucho más de lo que había pagado originalmente. Me contactó por mensaje privado. ¿Puedo ver el anillo en persona antes de comprar? Acordamos reunirnos en una joyería neutral donde pudieran verificar la autenticidad. El coleccionista resultó ser un hombre de unos 60 años, elegante, con un maletín de cuero. Es hermoso, dijo al examinar el anillo con una lupa. La combinación de diamante con zafiros es poco común, y el trabajo del artesano es excepcional. ¿Por qué vale tanto?, pregunté. Porque es único. En mi colección tengo piezas de distintas épocas y estilos. Esta encajaría perfectamente. Me miró. ¿Puedo preguntar por qué lo vende? Fue un compromiso que no funcionó. Entiendo. ¿Le molesta si pregunto qué pasó? Dudé, pero algo en su actitud me hizo hablar. Mi novia lo rechazó. Dijo que era inapropiado. Todo el mundo reaccionó mal cuando lo vieron, pero nunca nadie me dijo por qué. El coleccionista frunció el ceño. ¿Inapropiado? ¿Este anillo? Volvió a examinarlo. No veo nada inapropiado. Es diferente, sí. No es el típico solitario, pero está lejos de ser ofensivo. Eso pensé yo. A veces, dijo el coleccionista,
La gente reacciona mal ante lo que no entiende. Este anillo es arte, pero vivimos en una sociedad que prefiere lo genérico, lo seguro, lo que todos aprueban. Me extendió un cheque. 75,000. ¿Trato hecho? Tomé el cheque mirándolo por unos segundos. Era mucho más de lo que esperaba recuperar. Trato hecho. Después de depositar el cheque, me senté en mi auto por varios minutos. Había recuperado más dinero del que gasté en el anillo. Con lo que Charlotte iba a pagar por la sentencia, pronto recuperaría todo lo que había perdido. Pero no sentí victoria, solo sentí cansancio. Ricardo me llamó esa noche. ¿Estás libre? Quiero invitarte a una cerveza. Nos encontramos en un bar cerca de mi departamento. Hacía frío y el lugar estaba medio vacío. ¿Cómo estás?, preguntó Ricardo después de pedir las cervezas. Mejor. Vendí el anillo hoy. Por mucho más de lo que pensaba. Eso es bueno. Ricardo tomó un sorbo. ¿Y cómo te sientes con todo lo que pasó con Charlotte? No lo sé. Gané la demanda. Voy a recuperar mi dinero. Ella perdió todo. Debería sentirme satisfecho, ¿no? ¿Pero no lo estás? Negué con la cabeza. Solo siento que desperdicié 3 años de mi vida con la persona equivocada. Todos cometemos ese error alguna vez. Ricardo hizo una pausa. Oye, hay algo que no te conté. Sobre por qué renuncié. ¿Qué pasó? Mi novia trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa. Cuando se filtró lo de Charlotte y Daniel, empezaron a investigar. Encontraron irregularidades en algunos proyectos. Se frotó la cara. Charlotte y Daniel habían estado inflando números, moviendo presupuestos. Pequeñas cosas que se acumularon. ¿Fraude? Nada demasiado grande, pero suficiente para que los despidieran. Y yo sabía algo de eso. Por eso renuncié. No quería estar cerca cuando explotara todo. ¿Charlotte sabe que tú sabías? Probablemente lo sospecha, pero no tiene forma de probarlo. Ricardo me miró. Por eso te di toda esa información, porque sabía que ellos eventualmente caerían solos, pero quería que tú tuvieras las herramientas para protegerte. Gracias. De verdad. Terminamos las cervezas hablando de otros temas. Fútbol, trabajo, planes para el futuro. Era bueno tener una conversación normal después de meses de drama. Cuando llegué a casa, encontré varios mensajes en mi celular. El primero era de mi abogado. Charlotte hizo el primer pago. 45,000 depositados en tu cuenta. El resto llegará en cuotas mensuales, según ordenó el juez. El segundo mensaje era de un número desconocido. Lo abrí. Mateo, soy Mía. Solo quería que supieras que Charlotte se mudó con sus padres. Tuvo que dejar su departamento porque no puede pagarlo. Está trabajando en 2 empleos para poder pagarte. Sé que no te importa, pero pensé que deberías saberlo. Borré el mensaje sin responder. El tercer mensaje era de mi mamá. Hijo, tu papá y yo queremos invitarte a cenar el domingo. Hace mucho que no vienes. Queremos saber cómo estás. Respondí. Ahí estaré. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Volví a mi rutina normal. Trabajo, gimnasio, salidas ocasionales con Ricardo y otros amigos. Poco a poco la herida empezó a sanar. Cada mes, Charlotte depositaba $1,500 en mi cuenta. Mi abogado verificaba cada pago y me mantenía informado. Nunca intenté contactarla ni ella a mí. Era un acuerdo frío, mecánico, pero funcionaba. Un día, mientras almorzaba en un restaurante cerca de mi oficina, vi a alguien familiar. Era Daniel Ortega. Estaba sentado solo en una mesa del fondo, comiendo rápido como si tuviera prisa. Se veía mal. Barba descuidada, ojeras, traje arrugado. Nada que ver con el ejecutivo arrogante que recordaba. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo pensé que vendría a confrontarme, pero simplemente bajó la vista y siguió comiendo. No sentí satisfacción al verlo así, solo indiferencia. Cuando salí del restaurante, mi teléfono sonó. Era un número con código de área diferente. ¿Mateo Vega? Sí, habla Andrea Méndez de Innovatec. Recibimos tu currículum hace unos meses. ¿Sigues buscando nuevas oportunidades? Había enviado mi currículum a varias empresas después de todo el drama, pero nunca recibí respuesta. Había olvidado que lo hice. Sí, sigo interesado. Excelente. Nos gustaría entrevistarte para una posición de gerente de proyectos. El salario es 40% más alto que el promedio del mercado y ofrecemos participación en utilidades. ¿Cuándo sería la entrevista? ¿Puedes el viernes a las 10? Ahí estaré. La entrevista fue mejor de lo esperado. Eran 3 personas, el director de recursos humanos, el gerente de operaciones y la directora general. Me hicieron preguntas técnicas sobre mi experiencia, mis metas profesionales. Al final, la directora general me miró con una sonrisa.
Mateo, tu experiencia es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo podrías empezar? ¿Me están ofreciendo el puesto? Si estás interesado, sí. No lo pensé 2 veces. Puedo empezar en 2 semanas. Necesito dar mi aviso en mi trabajo actual. Perfecto. Te enviaremos el contrato mañana. Salí de la entrevista sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Esa noche, mientras cenaba en mi departamento, pensé en todo lo que había pasado. Charlotte me había traicionado, robado, humillado, pero indirectamente, también me había liberado. Si ella no hubiera roto el compromiso, yo seguiría atrapado en una relación sin futuro. Seguiría siendo el hombre que se conformaba con migajas de afecto. Seguiría siendo invisible. Ahora tenía un mejor trabajo. Había recuperado mi dinero. Y sobre todo, había recuperado mi dignidad. El anillo ya no estaba. Charlotte ya no estaba. Y eso era lo mejor que me pudo pasar. 2 años después, mi vida era completamente diferente. El trabajo en Innovatec resultó ser la mejor decisión que había tomado. Me ascendieron a director de proyectos después de 6 meses. El salario era excelente, el ambiente laboral era sano, y por primera vez en años me sentía valorado profesionalmente. Conocí a alguien. Se llamaba Sofía y trabajaba en el departamento de diseño. Era tranquila, directa, nada que ver con Charlotte. La primera vez que salimos me preguntó qué buscaba en una relación. Honestidad, respondí sin dudar. Sobre todo honestidad. Eso puedo darte, dijo ella. Y lo hizo. Sofía nunca jugó conmigo. Si algo no le gustaba, lo decía. Si tenía un problema, lo hablábamos. No había drama, no había manipulación. Solo 2 adultos construyendo algo real. Charlotte seguía pagando las cuotas mensuales. Nunca se atrasó, nunca intentó contactarme. Mi abogado me informaba cada mes y eso era todo. Faltaban solo 4 pagos para saldar la deuda completa. Un sábado por la tarde, mientras Sofía y yo almorzábamos en un restaurante nuevo, la vi. Charlotte estaba en una mesa cerca de la entrada, usando un uniforme de mesera. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, con una expresión cansada. Nos vio a Sofía y a mí, y se quedó inmóvil por un segundo antes de desviar la mirada rápidamente. ¿La conoces?, preguntó Sofía, notando mi reacción. Es mi ex, la que te conté. Sofía miró hacia donde estaba Charlotte. ¿Quieres que nos vayamos? No, quedémonos. No iba a dejar que Charlotte arruinara mi día. Pedimos la comida y seguimos conversando normalmente. De vez en cuando veía a Charlotte pasar llevando platos, limpiando mesas, tomando órdenes. Se movía mecánicamente, sin sonreír. Cuando terminamos de comer, Charlotte se acercó a nuestra mesa para recoger los platos. Mantuvo la mirada baja. ¿Algo más?, preguntó con voz monótona. No, gracias. Estuvo todo bien, respondió Sofía. Charlotte asintió y se fue sin mirarme. Dejé una propina generosa. No por lástima, sino porque ese capítulo estaba cerrado. No sentía rabia, no sentía satisfacción, solo indiferencia. Salimos del restaurante. Sofía tomó mi mano. ¿Estás bien? Sí, mejor que nunca. Y era verdad. Ver a Charlotte trabajando como mesera no me dio alegría, pero tampoco me dolió. Simplemente era otra persona que había tomado malas decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Una semana después, mi abogado me llamó. Charlotte depositó los últimos 4 pagos de una sola vez. La deuda está completamente saldada. ¿De dónde sacó el dinero? No lo sé. Tal vez pidió prestado, tal vez ahorró. El punto es que ya está cerrado. Te enviaré los documentos finales. Colgué sintiendo un peso menos en los hombros. Finalmente había terminado todo. Esa noche, Sofía vino a mi departamento. Cocinamos juntos, vimos una película, hablamos sobre planes para el futuro. Era simple, normal, perfecto. Hay algo que quiero preguntarte, dijo Sofía después de un rato. Dime, ¿alguna vez piensas en casarte de nuevo? Sé que tu experiencia anterior fue horrible, pero... Sí, la interrumpí. Pienso en ello, pero esta vez quiero hacerlo bien. Sin prisa, sin presión, cuando ambos estemos listos. Sofía sonrió. Me gusta eso. 3 meses después, le propuse matrimonio a Sofía. No fue en un lugar elaborado ni con un gran espectáculo. Fue en mi departamento, después de cenar, mientras veíamos el atardecer desde la ventana. Saqué el anillo. Esta vez había elegido algo diferente. Un diseño simple, elegante, sin piedras complicadas. Solo un diamante solitario en una banda delgada de platino. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? Ella miró el anillo. Luego me miró a mí.
Sí, claro que sí. Se puso el anillo y se quedó mirándolo. Es hermoso. ¿De verdad te gusta? Me encanta. Pero más importante, me encanta quién me lo da. Me besó. Eso es lo que importa. Publicamos nuestro compromiso en redes sociales. Los comentarios fueron todos positivos. Felicitaciones de amigos, familia, compañeros de trabajo. Nadie cuestionó el anillo. Nadie hizo comentarios extraños, porque esta vez se lo había dado a la persona correcta. Unos días antes de la boda, recibí un mensaje de un número desconocido. Era largo. Mateo, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito decirlo. Vi que te vas a casar. Felicidades. De verdad, mereces ser feliz. Yo arruiné lo que teníamos por ambición, por estupidez, por tantas cosas. Perdí 3 años contigo buscando algo mejor, y resulta que lo mejor ya lo tenía. Tardé demasiado en darme cuenta. Ahora vivo sola. Trabajo en 3 empleos y apenas sobrevivo. Pero es lo que merezco. No te escribo para pedirte perdón o una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Y que espero que ella valore lo que yo no supe valorar. Cuídate. Charlotte. Leí el mensaje completo, luego lo borré. No respondí. No había nada que decir. Charlotte había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Nuestros caminos se habían separado hace mucho tiempo. Le mostré el mensaje a Sofía. Ella lo leyó y me miró. ¿Vas a responder? No, ya no es parte de mi vida. Bien, dijo Sofía, besándome. Porque yo no comparto. La boda fue pequeña. Solo familia cercana y amigos. No hubo drama, no hubo lágrimas falsas, no hubo agendas ocultas. Solo 2 personas comprometiéndose honestamente frente a las personas que amaban. Ricardo fue mi padrino. Durante su discurso en la recepción, dijo algo que me quedó grabado. Mateo pasó por algo horrible, pero en lugar de volverse amargado, se volvió más fuerte, aprendió a valorarse, y ahora está aquí, con alguien que lo ve por quien realmente es. Eso es lo que todos deberíamos buscar. Después de la boda, Sofía y yo nos mudamos a una casa nueva, una que compramos juntos, con dinero que ahorramos juntos, con planes que hicimos juntos. Un día, mientras organizaba algunas cajas viejas, encontré una foto de Charlotte y yo. Era de hace 4 años, sonriendo en un viaje que hicimos. Me quedé mirándola por un momento. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, acercándose. Una foto vieja, de otra vida. ¿La vas a guardar? La rompí por la mitad y la tiré a la basura. No, ya no la necesito. Sofía me abrazó. Te amo. Yo también te amo, y era verdad. Amaba mi vida ahora, amaba mi trabajo, mi casa, mi esposa, amaba la paz que había encontrado después de la tormenta. Charlotte había sido una lección dolorosa. Me enseñó que no todas las personas que entran en tu vida merecen quedarse, que el amor sin respeto no es amor, que el valor propio no es negociable. Pero también me llevó a donde estaba ahora. Porque si ella no me hubiera traicionado, yo nunca habría tenido el valor de buscar algo mejor. 3 meses después de la boda, Sofía me dio una noticia. Estoy embarazada. La abracé, sintiendo una felicidad que no sabía que era posible. ¿En serio? En serio. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé despierto pensando en todo. En Charlotte, en el anillo, en el dolor, en la traición. Pero sobre todo, pensé en la vida que tenía ahora. Charlotte había querido más. Había buscado emoción, lujo, estatus, y lo había perdido todo. Yo había buscado honestidad, paz, respeto, y lo había encontrado todo. Al final, ambos obtuvimos exactamente lo que merecíamos, y yo estaba agradecido de estar donde estaba, con la persona correcta, en el momento correcto, con el futuro correcto. El anillo azul ya no existía, Charlotte ya no importaba, y yo finalmente era libre.